Reporte del Ministerio de Salud, día jueves, aflojan un poco los casos, 128.402 casos, pero el número, Vivi, que tremendo, nos va a dar que hablar, y mucho, es la cifra de fallecidos. 139 muertos cargados en las últimas 24 horas. No recuerdo, por lo menos en los últimos meses, un número tan alto. No. Ayer tuvimos 75 y nos llamaba la atención porque había crecido un 50% respecto al día previo, que estuvo alrededor de 50. A ver los datos del índice de positividad, ¿los tenemos ahí abajo? Bueno, hubo 198.532 test. Esto te va a dar una positividad altísima, cerca del 64,6. Sí, ahí está. Y sigue creciendo, Vivi, y es preocupante también el número de internados en unidad de terapia intensiva, 2.406. Hasta ahora venía incrementándose el número de contagios, pero las muertes eran muy poquitas. Sí. Ahora está pasando, desde hace 2 días que está pasando al revés. Se elevó de manera considerable el número de muertos, pero volvemos a lo que discutíamos ayer. No sabemos de esos fallecidos. Primero, cuándo murieron, porque están cargados, pero no sabemos si fue la semana pasada, el mes pasado. No sabemos cuántos están vacunados, cuántas dosis recibieron, qué vacunas recibieron. No sabemos nada. Navegamos a ciegas. 139 víctimas fatales. Ayer dábamos cuenta de 75 muertos y es verdad que han bajado los contagios, 128.402, pero sigue siendo alto el índice de positividad, 64,6% en el día de hoy, y sigue aumentando lentamente, pero no deja de aumentar la cantidad de personas internadas en terapia intensiva. Ayer se generó un debate muy interesante aquí. Tuvimos a una infectóloga y a nuestra corresponsal en Francia, Luisa Corradini, y les preguntábamos, bueno, ¿cómo se hace en otras partes del mundo, ¿no? ¿Cómo se mide esto en otros países? Y cuánta información les da el gobierno a sus habitantes. En este caso puntual nosotros nos venimos preguntando y me avisan cuando puedo saludar a nuestro invitado, pues me parece, ya lo podemos saludar, le damos la bienvenida a Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Rubinstein, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, usted está viendo ahí los números en el monitor. ¿Es preocupante esto de que se haya revertido, que digamos hay menos contagios pero más muertos? Sí, yo relativizaría lo de menos contagios. Cuando estamos con 65% de positividad en los test, claramente el techo está puesto por la capacidad de testeo. Sí. Y esto habla de que estos 130.000, 128.000, 135.000 que estamos teniendo en los últimos días, yo diría que representan probablemente no menos de 500.000 de casos por día. O sea, por cada caso confirmado, 3 o 4 casos dando vueltas. Y lo que estamos viendo también, que es lo que a uno empieza a preocuparlo un poco, es que si bien sigue estando desacoplada la subida exponencial de casos con las internaciones y las muertes, lo que se está dando es un fenómeno que es conocido, que hay un delay entre el pico de casos y el pico de internaciones en terapia o muertes. Y esto es lo que, bueno, yo venía hablándolo hace un tiempo, no hay que bajar la guardia porque en general hay 3 semanas como mínimo y más o menos estamos viendo eso. De todos modos, es mucho menor que lo que fue el impacto de la segunda ola, sobre todo. Ahora, el tema, y recién ustedes lo comentaban, y también me parece que hay que decirlo de una buena vez, es que sería bueno saber quiénes son los que se internan y quiénes son los que se mueren. Y la verdad es que la información se puede recoger esa información, y no entiendo por qué no se está dando. Por ejemplo, ¿quiénes son los que se están internados con 1 dosis, con 2 dosis, con esquemas completos, incompletos? ¿Quiénes son los que se mueren? Porque probablemente, ya lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos el ministro de Salud lo informó la semana pasada, de que 2/3 partes de los internados en terapia tienen o no se han vacunado, o tienen esquemas incompletos de vacunación, pero esto debiera decirse a nivel nacional porque los datos están.
Y de nuevo, acá no es solo decir de todos los internados en terapia cuántos están vacunados con esquemas completos o refuerzo y cuántos no, sino las tasas. Es decir, porque recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 90% de los adultos ya están vacunados con esquema completo. Casi el 90% de los adultos ya están vacunados con esquema completo. Entonces, aún si tenemos 2/3 partes de los internados hoy no han sido vacunados o tienen esquemas incompletos, cuando son menos del 10% de todo el universo, estamos hablando de que el riesgo de internarse en terapia y probablemente de morir de los no vacunados sea entre 10 y 20 veces que el de los vacunados. O sea, no hay que analizarlo solo viendo de todos los internados en terapia cuántos están vacunados y cuántos no, sino de nuevo, dado que se ha vacunado ya el 90% en la Ciudad de Buenos Aires de los adultos, claramente las diferencias son abismales. Lo que pasa es que de esos, a ver, el dato de los 139 fallecidos, ayer hablábamos de 75 y le preguntábamos a nuestra corresponsal en Francia cómo hacen, por ejemplo, en Francia o en otros países. ¿Qué cuentan de esas personas que mueren? Nosotros no tenemos ningún dato de si, por ejemplo, entre los fallecidos hay personas con todas las vacunas puestas. No lo sabemos. No lo sabemos, tampoco sabemos cuál es toda ciencia cierta, porque eso se ha visto muy, por ejemplo, en las internaciones de los chicos, que han aumentado. Lo que se está viendo es que muchas de esas internaciones no son, digamos, son pacientes con enfermedades crónicas, con muchas comorbilidades, que además tienen COVID, porque obviamente no están en su mayoría vacunados todavía, con lo cual se internan porque son pacientes de mayor riesgo. Pero no es porque se internan porque tienen complicaciones por el COVID. Digo, esto hay que decirlo también. Entonces, lo que también hay que saber es de todas las internaciones en las terapias intensivas que tienen COVID, cuántos son por COVID, por complicaciones pulmonares, por ejemplo, que sabemos que por lo menos hasta ahora esta ola de Omicron no pareciera estar afectando particularmente las vías respiratorias inferiores. Sí, entonces, cierto, bueno, estas cosas hay que conocerlas. La verdad, yo por lo menos no lo conozco. ¿Y por qué no se dice? ¿Por qué no se da esa información si se tiene? Mira, la información de los fallecidos claramente está. O sea, no entiendo por qué no se da. Y la de las terapias también. De hecho, se han hecho reportes. En septiembre creo que hubo uno a nivel nacional. No veo por qué no se hacen de manera periódica. No sé. Sí, yo sigo de Rubinstein impactado por el número de muertos, ¿no? En línea con lo que decía Vivi, 139 muertos, que ratifico, es información que estuvo chequeando la producción, es la cifra más alta desde 17 de septiembre. O sea, pasaron 4 meses y un poco más, bueno, casi 4 meses. Ese día tuvimos 185 muertos. Pero digo, estos números de muertos nos hace acordar a otros momentos de la pandemia. ¿Le preocupa esto o...? No, sí, obvio que me preocupa. También es cierto que en el peor momento de la segunda ola, cuando tuvimos 40.000 picos de 40.000 casos, teníamos 700 muertos, 800 muertos. Es decir, obviamente hay una diferencia. Y de nuevo, en ese momento todavía mayoritariamente la población no estaba vacunada. Estamos hablando de mayo, junio. Sí. Todavía no recuerdo cuánto era. Se lo marco porque hace un mes atrás, principios de diciembre, primera quincena de diciembre, teníamos 2, 3, 4 muertos por día. El pico así, la subida exponencial de casos comenzó la semana anterior a fin de año, después de Navidad. Después de, Sí, de ahí empezó a subir, a escalar, mucho en buena relación por las fiestas y por el verano, y el relajamiento de las conductas sociales, etc. Bueno, esto que veíamos recién en Exactamente, por lo que veíamos recién. Y ahora estamos viendo el efecto que tiene la subida de casos sobre las complicaciones, que es un delay de 3 a 4 semanas. Bien. Entonces, ahora, si estamos viendo el pico de muertes o de internaciones que representa la subida exponencial que tuvimos hacia fin de año y la primera semana de enero, no sé. Obviamente hay que preocuparse por esto. No hay que bajar la guardia. Hay que volver a usar el barbijo. Porque vos veis en la calle, en todos lados, nadie. Bueno, que no es obligatorio. Bueno, habrá que volver. Vía pública no es obligatorio. Digamos, sin volver a las restricciones, porque son socialmente inviables las restricciones que se plantearon, digamos, en el 2020 o parte del 2021. Sí, bueno, suspender espectáculos masivos por un tiempo. Esto de las fiestas clandestinas, bueno, hay que suspenderlo.
No se puede seguir con eso. O sea que vamos desde la libertad total, como esto de la playa y todo, a, bueno, evitarlo. Esto es after bicho, esto basta. No, punto, basta no de se eso. pueden permitir. Adolfo, usted fue ministro de Salud, por lo tanto, aparte de entender de cuestiones de salud, entiende de política, o algo de política entiende. Por lo tanto, me gustaría que efectivamente me diga qué piensa acerca del por qué no se publica la información, porque la verdad es que yo, que soy un ciudadano de a pie, la sensación que me da es que si de ese número de muertos surge que los que mueren son no vacunados, me da la sensación que no quieren que nos enteremos, porque bueno, tendrían que explicar que, o nos daríamos cuenta finalmente lo que sospechamos, ¿no? Que el vacunatorio VIP, que el atraso en la llegada de vacunas, que el problema con Pfizer efectivamente fue la sentencia de muerte para muchas personas. Está bien, es una interpretación que haces absolutamente razonable. Usted debe hacer una mucho mejor, ¿no? Porque fue ministro de Salud. Si vos me preguntás, sí, yo tampoco lo entiendo. Porque además, mucho más allá de si es o no adecuado el pase sanitario en este momento, junto con esta cantidad de casos y esto, digamos, si está bien como fuerte desincentivo para que aquellos jóvenes que no se han vacunado completen su esquema de vacunación. Pues uno puede discutirlo, yo en lo personal estoy de acuerdo desde el punto de vista epidemiológico en este momento. Ahora, si hay un fuerte incentivo para que la población se concientice, es justamente darle esta información. Si vos decís, claro, mirá, los que si se no mueren son los que no están vacunados, claro, y fíjate que el riesgo de enfermarse, de tener una complicación grave o de morir, si no estás vacunado, es 20 veces, porque es 20 veces. Pero entonces no puede ser al revés, que en esos números haya personas vacunadas que están muriendo y que por eso no quieren dar la información. No, hay personas vacunadas. De hecho, en el reporte de las terapias en la Ciudad de Buenos Aires, un 75% no está vacunado o tiene esquemas parciales, pero hay un 25% de los internados que sí, que han sido vacunados, sí, por supuesto, porque no es que el riesgo baja a cero. Pero fíjate vos, que vos tenés de 4 internados en terapia, 3 o no se han vacunado o tienen esquemas incompletos, pero que representan un universo de 10%, porque claro, el 90% da cuenta de una cuarta parte de los internados. Por eso estoy diciendo que en realidad hay que analizarlo de esa manera. Las diferencias son abismales, pero no es acá, es en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Sí, pasa en el mundo. Ahora, viendo esto, ¿no? Recién poníamos al aire las fiestas que se hacen en la playa y los chicos diciendo acá el barbijo ya no existe. Y pensando en, quizá muchos nos están mirando y dicen, pero ya están hablando del comienzo de clases, recién empezamos las vacaciones. Pero hay muchos chicos que a mediados de febrero tienen que volver a las aulas. Digo, con esta cantidad de casos... Sí. Mira, el cierre de las escuelas es inadmisible. No, el cierre, pero digo, algún tipo de restricción. No, porque se le ocurre a algún delirante. Sí, yo creo que se ya... habla de burbujas. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Tiene sentido? Exactamente. Las burbujas, los protocolos en las escuelas, los testeos periódicos a los docentes, a los chicos eventualmente, los controles, la ventilación, todas estas cuestiones, claramente, el uso de barbijo, ni que hablar, reduce el riesgo. Coincide con... Ay, perdón, Javi. No. Coincide con lo que dijo la ministra Bisotti de contacto estrecho, asintomático, vacunado, que siga su vida. Mirá, ¿coincide con eso? Por ahora sí. Es todo, es todo dinámico, digo, para contestar. Es todo dinámico, todo va cambiando. Ahora, ¿por qué digo esto? Vos pensás que tenemos 130.000 casos, más o menos. Sí. Esos 130.000 casos, en realidad, como les comentaba, representan 500.000 casos. Porque estamos corriendo la de atrás. Imagínate, hicieron 200.000 test y tenemos 60 y pico por ciento de positividad. Una locura. Con lo cual, claramente hay 500.000 casos. Imagínate que tenés un contacto, tenés más o menos 3 a 4 contactos estrechos, digamos, por cada caso. En el peor de los escenarios, vos tendrías que aislar a 2 millones de personas por día. Que además, como el 75% de los casos o 70% se concentran en 4 distritos, que son Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba y Santa Fe, más o menos, no sé, Manuel lo dirá mejor, tenés un 20% de la población económicamente activa aislada. Parada. Es inviable. El efecto de parálisis económica sería peor al del peor momento del cierre del 2020. Entonces, como también se sabe que por ahora hay un fuerte desacople entre los casos, las complicaciones y las muertes, más allá de que esto empieza a generar cierta alarma y cierta alerta.
pero todavía, digamos, existe eso, y que pareciera que esta variante afecta preferencialmente las vías aéreas superiores en los vacunados, donde no produce aparentemente complicaciones graves, por lo menos no se está viendo, aunque sería muy importante que supiéramos a ciencia cierta, claro. Si es así. Bueno, en ese caso sí es adecuado. Y de hecho no es que lo inventó Bisotti, esto ya se está aplicando en todo el mundo, porque es inviable, si no se paraliza el mundo otra vez. No, y volviendo al tema de las clases, porque la gente está realmente preocupada, ¿no? Bueno, ahora vemos que mucha gente está de vacaciones, lógicamente, pero cuando regresen de va las a pasar vacaciones, en algún momento. Se vienen las clases. Incluso muchos adelantaron, empiezan en la mayoría de los casos en febrero. Tema de las burbujas. Le pregunto, Rubinstein, ¿qué sentido tiene cuando hablamos de burbuja? Hablamos de que una semana van al colegio, otra semana están en la casa. Digo, con este nivel de contagios, ¿qué sentido tendría mantener las burbujas si se van a romper indefectiblemente? Y los padres que tienen dos hermanos en el mismo No, coincido. Es caótico. Estamos en un momento caótico. Sí. Caótico. No en la Argentina, en todo el mundo. A ver, lo invito a que vea estas imágenes. Nos vamos a Mar del Plata. Ahí está Agustín Amaya. A ver, por ejemplo, una tarde típica de verano con una temperatura altísima, que por supuesto Agustín invita a que la gente vaya a la playa. Pero estamos con Adolfo Rubinstein en el piso para que él vea, bueno, muchísima gente un día como hoy. Eso está más que claro. Vivi, muy buenas tardes. Así es, una jornada que ha superado los 38 grados y que ha hecho que muchísima gente venga a la playa. Vamos a ver cómo está la orilla, en donde se agolpa la mayor cantidad de personas para tratar de estar cerca del mar. Y hay muy poco distanciamiento. Vamos a ver que hay algunos caminitos muy chiquitos por los que se puede acceder al mar y sobre todo circular entre sombrilla y sombrilla. Mientras en el otro sector, en el sector norte de Playa Grande, de a poquito se va preparando el after, donde cientos de jóvenes se reúnen cada tarde para pasar un rato después de la playa. Hemos pasado hace un ratito por los controles municipales para evitar que las personas ingresen con alcohol. Pero, bueno, vamos a observar que hay muy poco distanciamiento aquí en la zona de la arena, porque hay muchísima gente. Ahí estamos viendo. Ahora, los after nunca se interrumpieron, Agustín, ¿no? ¿Eso sigue en pie? No. Bueno. No, todos los días se realizan, a menos que el clima no acompañe, pero en líneas generales, durante toda la tarde, se empiezan a juntar cada vez más jóvenes. Y después de las 6 o 7 de la tarde es donde más jóvenes se juntan. Ahora, Rubinstein, esto es, difícil de evitar, ¿no? El camarógrafo prácticamente zigzaguea entre las sombrillas porque la cantidad de gente con 38 grados. Ahora, los after, que se sigan haciendo en este contexto, eso sí se puede evitar. Algunas restricciones hay que implementar en este momento. También sabiendo que la gente está podrida, ni que hablar los jóvenes, que hay un hastío. Bueno, el hartazgo es total, casi 2 años que estamos con esto, pero no acá, en el mundo. Entonces, nada, hay que tratar de calibrar bien qué es lo que se hace, justamente para no tomar decisiones que después se hacen absolutamente incumplibles. Inviables en el tiempo, de sostener. ¿No? Es con lo del pase sanitario. Por poco tiempo, hay que ver bien cómo se controla. No es sustentable, digamos, por mucho tiempo. Digamos, y este tipo de cosas, de nuevo, ojalá esto sea, vamos a ver, porque digamos, todavía hay que esperar un par de semanas más para poder decir, no, la verdad que esta variante Omicron tiene un comportamiento más benigno, que es lo que se está viendo. Sí. Ojo, que es lo que se está viendo, con lo cual estamos pasando realmente de una enfermedad, de una gran ola pandémica, a una enfermedad que va a adquirir las características de una enfermedad endémica estacional, como la gripe, como otros coronavirus, porque no es el primero, hay varios coronavirus, por ejemplo, los que producen el resfrío común. O sea, eso es un coronavirus. Sí. Entonces, nada, ahora, pero para llegar a eso hay que esperar un par de semanas más y después tendremos, honestamente, tenemos que convivir con el virus. No queda otra. No queda otra, no podemos, o sea, vamos a tener que hacer eso. Ahora digo, cuando pensamos en ciertas medidas restrictivas, lo mínimo que se pueda, ¿no? Digo, claramente tiene que haber una decisión política de decir, bueno, basta, en la playa los after beach no se hacen más.
por lo menos esto, ni hablar de espectáculos masivos, que vuelva el aforo. Bueno, lo que pasa es que para hacer cumplir todas estas medidas hay que tener confianza, credibilidad. Bueno, y honestamente, sí, esto es lo que se ha perdido, lo que perdió el gobierno a lo largo de este último tiempo. Igual me parece, perdón, ¿no? Pero me da la sensación que la sociedad hace 2 o 3 lecturas adicionales. Dice, bueno, si el cálculo de Adolfo es correcto y estos números de positivos hay que multiplicarlos por 5, bueno, en definitiva este año ya tuvimos 5 millones de contagios. Digo, si tuvimos 5 millones de contagios este año, lo que la gente dice es, vamos a terminar todos contagiados. ¿Qué sentido tiene a esta altura implementar nuevas restricciones? Bueno, ojo, sobre todo porque si uno va ganándole tiempo. Ahora, a diferencia del 2020, que honestamente se hizo todo mal, porque se pusieron restricciones planas, mal calibradas, cuando no teníamos, si hubiéramos tenido la vacuna a la vuelta de la esquina en ese momento, tenía cierto sentido tirar la pelota para adelante. Claro. Pero en ese momento no. Ahora, digamos, si se sigue avanzando con la vacunación en los grupos que todavía no han completado los esquemas, entonces tiene cierto sentido en un marco, digamos, tiene que ser un marco, digamos, muy razonable de restricciones, pero tiene un poco más de sentido. Pero no, o sea, la realidad es la que vos decís. Al final del día probablemente se contagien. Hay un problema, yo ya lo decía en un programa. Hay un tema de stock y flujo. O sea, nosotros tenemos un stock de susceptibles. Esto es gente que o no ha completado los esquemas de vacunación o que se ha vacunado, pero digamos es menos la vacuna. En el caso de Omicron no protege tanto para los contagios, protege mucho más para las complicaciones. Sí. A eso sumale a aquellos que se inmunizaron hace bastante tiempo o tuvieron la infección, o aquellos que vuelven a reinfectarse, pues las tasas de reinfección con Omicron son mucho mayores que las variantes previas. Por el otro lado tenemos el flujo, esto de 130.000 casos por día, que son medio millón, que se va comiendo el stock. En algún momento, sí, vamos a tener, digamos, la mayoría de la población o vacunada o infectada, sí, o ambas. Con lo cual es muy probable que esta ola, creo yo, espero que sea